Rodrigo, ¿qué hacías exactamente hace 4 años? Bueno, estábamos en gran combate del tema, bueno, era el 2019, ¿no es cierto? Ahí estaba el tema, tenía la ciudad bloqueada por el tema de los hechos de noviembre, la escapada del expresidente Morales, y había una movilización en toda la ciudad. Yo tenía que estar negociando, me acuerdo, para que pudiesen pasar, yo era alcalde en ese entonces, los camiones de basura, para recoger la basura de los diferentes barrios, porque la ciudad estaba tomada, todas las avenidas principales, las esquinas principales de la ciudad de Tarija estaban bloqueadas porque la gente estaba esperando un cambio, ¿no? Y había una protesta muy grande por el fraude que se sentía en la población que había ocurrido en las elecciones nacionales. Ahora, ¿te sorprendió la actitud de Evo Morales, que gritaba patria o muerte cada rato y en realidad fue patria o México? Porque un día como hoy, ese día se fue, agarró un avión y en medio de un llanto, porque le habían quitado lo suyo al pobre, junto a Álvaro García Linera, se fue a México y para mí era surrealista, no podía creer que eso estaba ocurriendo. ¿A ti te sorprendió la salida de cómo se dio de Evo Morales? Sí, recuerdo haber salido a las calles y dejé de lado el hecho de ser autoridad y salí a las calles porque el pueblo tarijeño en la plaza y en las diferentes plazas sentía un alivio. Algo está ocurriendo de nuevo. El país, hay que entenderlo de esta manera, el país tuvo un estado secuestrado, era un estado secuestrado por una organización política y especialmente por un personaje, el expresidente Morales. Y ese secuestro del Estado no nos permitía tener educación, salud, justicia, una relación propia de una democracia, un Estado de Derecho, buena voluntad. Y hoy día, de un jefe de Estado o de un partido de gobierno. Y hoy día, a diferencia evidentemente de esa época, tenemos el mismo partido gobernando, solo que hay una disputa interna, pero siguen con la misma filosofía de secuestrar el Estado. El Estado sigue siendo secuestrado. Dicen, tenemos una democracia, sí, votamos, sí, pero no hay un Estado de Derecho pleno y estamos apenas viendo algunos rasgos de tal vez una supuesta revolución interna que se está dando o de la justicia con algunos hechos que se están dando con la expresidenta o algunas ex autoridades, pero igual sigue siendo un Estado donde la gente tiene miedo de ir a la justicia, tiene miedo a ir a pedirle un favor a la policía, tiene miedo de ir a las instituciones del Estado porque todo es poniendo, amollando, coimeando, y si no resulta de esa manera vas a tener algún tipo de acción contraria a tus derechos, como debería ser un Estado de Derecho. Entonces, hemos retornado a ese Estado secuestrado por parte de una organización política que no entendió el mensaje del 2019, donde hay un pueblo que cuando llega a su límite se moviliza y hasta el más mero macho que decía patria o muerte, patria o México, pues, patria o México. Y en Bolivia yo tomo las palabras de algunos hombres y mujeres de algunos países, como el caso de Cuba, que dicen patria o vida, vida pues, porque la patria se construye con vida, no con muertos. Y eso es lo que tenemos que entender en Bolivia como un cambio de visión de la patria. Ahora, ¿cómo han cambiado las cosas, no, Rodrigo? Es decir, yo he aprendido en mis largos años, casi al final de periodismo, de no anticiparme a nada. Es decir, hay gente que me dice, Mario, ¿y ahora qué va a pasar? Y les digo siempre 2 palabras, no sé. Porque uno no sabe, no sé si te imaginabas, Rodrigo, que tras la salida de Morales, tras las elecciones y el triunfo de Luis Arce, etcétera, iba a darse una circunstancia como lo estamos viviendo ahora, donde Evo, el principal enemigo, si a esta altura es enemigo de Arce, es Evo Morales. No sé si te imaginaste esta situación. No, imagínate aquí en Potosí, o sea, Potosí, lo que ha sido Potosí para el mundo y que no tenga agua. Ahí queda, Arce y Evo quedan en segundo plano. Entonces, en el caso de Potosí, con este tema del agua, o el caso de otros departamentos con otras temáticas, es que no se puede entender, y esto vuelvo a ponerlo como ejemplo, que Oruro, por ejemplo, Chuquisaca, Potosí, hayan sido, hoy día son los departamentos con mayor expulsión de gente de migración hacia Santa Cruz, hacia La Paz,
y en su momento hayan dado, ya son casi 20 años, el respaldo en algunos sectores, algunas regiones, al partido que más pobreza les ha generado. Y hoy día Potosí no hay agua en Potosí. Entonces, si te das cuenta, tú miras a estos dos personajes, especialmente al que fue 3 veces presidente, y ves todo lo que han hecho en el fondo con un momento excepcional de 55 mil millones de dólares, y dices, la verdad que se aplazaron, y creo que ahora el que quiere volver, que se quede tranquilo, que busque renovación dentro de su propia organización, y el que se quiere quedar, que es el actual, que culmine 2 años, porque lo está haciendo muy mal. Entonces hay que trabajar fervientemente en renovación de ideas y una visión alternativa, porque como estamos hoy día con este gobierno centralista, es terrible, Mario, es terrible que desde la fundación de la patria, es terrible que desde la organización de la democracia, es terrible que desde la descentralización que se dio con la participación popular, hoy día los potosinos y el resto de los departamentos alarguen la mano a los gobiernos centrales para mendigar cuando lo tienen todo. Potosí lo tiene todo para salir, y si le das las atribuciones reales, evidentemente perdiendo poder el gobierno central de turno y dándole poder a las regiones, Potosí, con todo lo que tiene, no debería estar teniendo problemas ni de agua, ni de problemas del litio, ni de problemas de refinadora del zinc, ni su fábrica de cemento, que estaba al parecer trayendo cemento de otra fábrica para decir que produce algo. Esto es una gran mentira. Y estas mentiras las tienen que resolver el pueblo de Bolivia. Y eso sí que ya tiene que ser, perdón que me extienda, pasó lo que pasó en 2019, pasó lo que pasó en las elecciones recientes, y hoy día ya cerrando un ciclo, porque creo que los bolivianos quieren cerrar un ciclo de la historia política boliviana, darnos la oportunidad de abrir un nuevo ciclo en el siglo XXI, y no vuelva a ocurrir estos casos, que siendo Potosí fundadora en el sentido que es padre y madre de la patria, resulta que hoy día no tenga agua después de todo lo que le ha dado al mundo y a Bolivia. Ahora, Rodrigo, podrás mentirle a una persona siempre, podrás mentirle a algunos algún tiempo, pero no podrás mentirle a todos todo el tiempo. Hay algún rato en que la economía tiene que sincerarse. El presidente sigue echando la culpa a los demás de algún problema económico. Hasta ahora no reconocen la falta de dólares, el problema del diésel, el problema de que el gas se acabó, varias cosas, etcétera. ¿Qué rato tendrá la mentira, esas patas cortas, que agotarse? Yo creo que el pueblo entiende ya claramente que no es el gobierno el que gobierna la economía, sino la propia población. La población entiende, y por eso tiene más de 7 mil millones de dólares guardados en el colchón bank, bajo el colchón, porque entiende que el gobierno no está haciendo su rol. Pero además, referente a lo que tú has hecho como reflexión, las naciones, Mario, y a la gente que nos está viendo en estos momentos, las naciones que han salido adelante son aquellas que se han preguntado qué he hecho mal, o sea, qué no está funcionando, y a sincerarse. Mira tú, Japón le metieron 2 bombazos atómicos, y en vez de salir con que los americanos fueron los culpables de todos sus problemas, dijeron, oiga, bueno, ahora ¿cómo encaro mi futuro? ¿Voy a seguir mintiéndome de por qué tomé la decisión de meterme en una guerra, o asumo un rol de desarrollo y progreso? Imagínate, desde los 40 ahora, Japón es una potencia mundial. Bolivia no se ha planteado qué está haciendo mal en ese sentido. Seguimos diciendo, es el imperialismo, es el capitalismo, es factores internos que están boicoteando. Pero algo sí te quiero dejar como mensaje, Mario, algo que me preocupó mucho del presidente el día miércoles en su mensaje a la nación. Él dijo, textual, de la soberanía económica a la soberanía política. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado centralista, y además anunció, va a seguir haciendo empresas estatales deficitarias, pero asumiendo el rol central de la economía. Posteriormente va a asumir el rol central de la política. O sea, la política no va a ser un espacio democrático, como te decía antes, con un Estado de Derecho. Va a ser el Estado central el que gobierne, que controla la economía nacional y controla la política nacional, modelos muy similares a los que podemos ver en el mundo asiático. Entonces, la coyuntura de las libertades, de la confrontación de ideas, no pasa como parte de la convivencia política en el país, porque el mismo hecho de la economía es centralista con el Estado. Empresas que generan, él dijo que van a ser 150 empresas más que van a lanzar.
Ninguna de estas está rindiendo un peso a los bolivianos, ni las anteriores ni estas. Pero a su vez también, como bien dijo, perdón que lo tenga que repetir, si generamos soberanía económica, también vamos a generar soberanía política. O sea, el control de la política no estará en el ciudadano, estará en el Estado. Y quien gobierne en ese Estado será el que controle la política y la economía. Bueno, incluso podría decirte yo, ojalá, Rodrigo, ojalá, pero si es que es una persona boliviana con ánimo, con patriotismo pueda hacerlo. No, hay directrices que vienen desde La Habana, desde Caracas y desde Managua, no hay que olvidarse de eso. Ahora bien, ustedes tienen una responsabilidad, Rodrigo. Es el tema de la votación en el Congreso. Alguien que dice, se han vendido al oficialismo, se han vendido a la oposición. Bien, ustedes en algunos casos van a tener la llavecita de oro para hacer algunas cosas. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Hay alguna línea o va a depender de las circunstancias? Mire, yo creo, Mario, que se han planteado una serie de temas que son centrales, por ejemplo, en el caso del Senado, una serie de temas centrales al debate nacional. Va a salir un censo. ¿Cómo lo organizas posterior al censo? Ya el censo está muy mal organizado, tendría que haber sido hecho en noviembre del año pasado. Y mira que me dijeron, y yo te agradezco a ti, me diste varias veces espacios para denunciar desde inicio del año 2022 que el censo no se hacía ese año, que el censo era un censo tramposo, pero además que tampoco íbamos a tener judiciales. Eso está en tus archivos. Tuve la oportunidad de hablar a través de tu medio y después viajar y reunirme con los rectores de diferentes universidades, de Tarija, de Santa Cruz, de Cochabamba, etcétera, para hablar de estos temas. De ahí en más, este censo lleva un procedimiento que creo yo ya cumplió su razón de ser. Es un censo electoral. El gobierno no le interesa mucho cuánto vaya a dar como resultado para futuras políticas públicas, sino que el gobierno requiere de cierta información para ver cómo organiza sus elecciones nacionales para el 2025. Ese censo necesita norma para ver cómo se reparten recursos, cómo es el tema legislativo en cuanto a legisladores. Eso tarde o temprano se va a tener que tratar y eso hemos encarado en una suerte de debate en el Senado. A su vez, no te olvides que tenemos un problema central en lo nacional. ¿Quién de los que está viendo este programa cree que el padrón electoral es transparente? ¿Quién? Uno que ponga una nota en Facebook o en algún lugar donde tú recibes mensajes que crea que el padrón electoral boliviano es un padrón limpio, transparente. Entonces, también se requiere transparentar ese padrón electoral. A su vez, las elecciones, yo creo que el próximo año va a ser un año muy duro político y muy duro económicamente. Y lo que no podemos hacer es electoralizar más la vida de los bolivianos. Las elecciones son el 2025. Ese año la gente sabe que tiene que votar. ¿Por qué le estás poniendo unas primarias un año antes? Con toda la amargura, lo que tienen que hacer, sacar adelante el día a día del trabajo, nuestra gente ya no quiere saber de políticos y tú le vas a cargar más problemas políticos, más problemas económicos y además unas primarias a finales del próximo año. Entonces, ojalá se cumpla de traspasar esas primarias para el 2025 lo más cerca posible a las elecciones nacionales. O sea, aquel que vaya a ser elegido o las organizaciones que se presenten para llevar adelante una propuesta nacional, que sea lo más cerca posible, parecido a la Argentina, pero además algo fundamental, Mario, que sea libre, que cualquier ciudadano se pueda presentar, evidentemente relacionado a una organización, pero que no sean los 10 amigos de la organización que votan, sino que la gente, igual que en la Argentina, vote por los candidatos que considera, según sus organizaciones, libremente. No tengas que estar afiliado a un partido político, sino que tú como ciudadano en la calle vas y votas por Juan, por Pepe o por Perico, y te dan la oportunidad de definir candidaturas que tengan la opción de ser una alternativa para el país. Bien, Rodrigo, sí, me has dicho hace varios meses, la gran preocupación, nos hemos olvidado todos, la verdad. No sé cómo, algo tan esencial como elegir a los jueces, ¿no? Es decir, no es lo mejor para mí, pero de pronto no va a haber esa elección. Y who cares, como dirían los gringos. Eso es real. O sea, si algo ha pasado, pero no sé, Mario, tú eres mucho más acucioso en eso. Me da la impresión que hay, vuelvo a reiterar, una suerte de revolución interna en la justicia. Tal vez porque sí pensaban que se iban a quedar los siguientes 2 años, o tal vez porque ven que
el tiempo de poder de esta gestión está culminando antes de tiempo. O sea, podrán acabar el 2025 como gestión constitucional, pero el poder real, si tú te das cuenta, es un año más, es el 2024. El 2025 va a ser un año extremadamente electoralizado. Entonces, si hay algo que también, y tú bien has tocado el punto, se ha debatido en el Senado, es unas elecciones judiciales que se hagan lo más pronto posible. Ya en el Senado se aprobó la norma. Diputados ha trancado esa norma, tendrá sus motivos, pero lo que no podemos es fallarle al pueblo de Bolivia con meses de atraso, aunque sea con meses de atraso, es que haya un sistema judicial renovado. Aunque este sistema, vuelvo y lo he dicho en varias oportunidades, aunque venga la Virgen María y entre a un proceso selectivo y sea elegida, no es un problema de la Virgen María, sino es un problema del sistema judicial. Es tremendamente corrupto, es tremendamente politizado y muy pocos jueces o fiscales se salvan de esas dos instancias, la corrupción y el tema de la politización de la justicia. Muy pocos jueces fiscales se salvan de esa situación. Rodrigo, te dejo irle a meter una calapurca en este instante antes de que vayas al acto y me imagino que va a estar allá. Así que un abrazo, te agradezco siempre valiosa tu participación. Un abrazo, querido Rodrigo. Mario, a ti te agradezco y además siempre me despido con la frase de mi abuelo Néstor Paz Galarza, como bien tú sabes, héroe de la Guerra del Chaco, y decía él, Bolivia, la patria que nunca nos abandona. Y creo que nosotros no podemos en este momento ni en lo que viene a futuro abandonar la patria. Que viva Potosí, que viva Bolivia, que viva la patria. Gracias, Mario. Un fuerte abrazo para vos y para toda la gente que nos está viendo.